Damos en esta hora la bienvenida, hermanos y hermanas, y agradecidos por la invitación y la oportunidad que nos dan de poder compartir en este grupo el mensaje del Señor en este gran desafío de preparar a un pueblo para que esté de pie en los tiempos finales. Así que le damos la bienvenida. Vamos a inclinar el rostro allí donde estamos. Ya hemos hecho la oración de rodillas, entonces vamos a orar a nuestro Padre en esta hora. Querido Señor, te damos gloria y honra, gratitud por las inmensas bondades que nos das, por tu trato amoroso con nosotros a través de los siglos. Gracias, Padre, por soportarnos, por tenernos paciencia. Ha sido probada hasta el límite la paciencia y la misericordia tuya. Y aquí estamos un grupo de hijos tuyos. Nos sentimos deudores para contigo, Señor, y aquí estamos colocándonos en tus manos, invocando tu nombre y tu bendición, para que la manifestación presente tuya haga posible que tu revelación alumbre cada vez más y podamos, Señor, seguir al Cordero por donde quiera que va. Gloria te damos, Señor. En esta hora clamamos por tu pueblo para que las pruebas que estamos viviendo por causa de la palabra nos ayuden cada día a ser mejores hijos tuyos. Gloria te damos en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén. Bueno, hemos estado estudiando este tema en el grupo también de Entendidos Tiempos y hoy estamos aquí compartiéndolo con ustedes, las grandes apostasías en la historia del gran conflicto. ¿Por qué estudiar las apostasías? Porque las apostasías son, por así decirlo, las grandes apostasías que han sucedido en la historia. Son son laboratorios en que nos enseñan, que nos muestran, que nos revelan, que nos dan luces. Son eventos pasados que nos dan luz, gran luz en el fin del tiempo. Entonces, por eso necesitamos conocer a fondo esta dinámica de cómo ha trabajado, cómo ha sido la agenda del enemigo, cómo ha sido el desarrollo de la agenda del enemigo en el tiempo. ¿Ves? Entonces queremos, por ejemplo, hermano, hay un pensamiento que lo usa mucho en el mundo de la administración de empresa, que dice así: conoce a tu enemigo, lo estoy parafraseando, conoce a tu enemigo y lo que tu enemigo promueve. Conoce a tu enemigo y lo que tu enemigo ha hecho, está haciendo y va a hacer, ¿sí? Y conoce a tu equipo, a tu bando, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, y en 100 batallas no tendrás problema. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? ¿Cómo está el audio? Sí, hermano, sí se le escucha Bien. claro. Entonces noten, conoce el bando de tu enemigo, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, ¿sí? Y conoce el bando en el que tú estás, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y dice que en 100 batallas no vas a perder una. Pero si desconoces a tu enemigo y conoces lo tuyo, tendrás 50% de opciones. Si desconoces a tu enemigo y lo que tú tienes, dice que estás perdido completamente. Entonces, por esa razón nosotros estamos llamados, ya que el Eterno en su gran amor nos ha revelado en su palabra los planes, nos ha revelado su agenda privada, lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y también en su palabra el Señor nos ha revelado lo que ha hecho el enemigo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Entonces tenemos acceso a todo este raudal de luz que nos van a ayudar para estar de pie al lado del Cordero en estos días finales. Amén. ¿Qué es lo que queremos en esta hora, hermanos? Introducir este pensamiento, porque es importante estudiar acerca del modus operandi del enemigo para que no nos tome por sorpresa, para que no seamos sorprendidos. Así que queremos comenzar hoy, como lo hemos mencionado, vamos a cubrir, y es un desafío, hermanos, cubrir estas apostasías del cielo a Sodoma. Estamos
estamos cubriendo en este tramo más o menos 1500 años, 1500 años de historia. Y es mucha información, pero vamos a tratar en lo poco de cubrir esto. Aquí colocamos los libros base de este estudio. La palabra de Dios, estamos usando la Biblia Israelita Nazarena, estamos usando Primeros Escritos, el libro Primeros Escritos. Aquí tenemos la serie del Gran Conflicto, los 5 libros, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseo a todas las gentes, y el Hecho de los Apóstoles y la Gran Controversia, o Conflicto de los Siglos. Y el cuarto libro, que estamos también, hermanos, que son la base de esta, es el Gran Movimiento Adventista del pastor J.N. Longoro. Estos libros, hermanos, deben hacer parte de nuestro estudio, de nuestra biblioteca. Aquí ya nosotros estamos hablando de los presupuestos con los que llegamos al tema que vamos a abordar, ¿verdad? Entendiendo esto, ¿sí? Se sobreentiende que el Nuevo Testamento se inspiró desde el atrio del gran templo celestial de la redención. El Nuevo Testamento desde el lugar santo, y el espíritu de la profecía, Apocalipsis 2:17, se inspiró desde el lugar santísimo que está en el cielo. O sea que el Eterno ha ido dando, a medida que desarrolla el plan de redención, ha ido revelando su ministerio y sus misterios. Voy a repetirlo. El Señor ha ido revelando en el tiempo sus misterios y sus ministerios. Los ministerios que Él realiza en el templo de la redención en favor de nosotros, los ha ido revelando poco a poco, ¿sí? Para beneficio. Y hoy nosotros contamos como pueblo con la mayor revelación que tiene y que ha tenido jamás un pueblo alguno. Por eso hacemos bien en estar atentos a la palabra del Señor. La palabra declara aquí, ¿cierto? Cuando no hay visión profética, el pueblo queda sin freno. Eso dice la Proverbios 28:19, 29:18, perdón. ¿Sí? Así que estos textos son la base del estudio que estamos realizando, que es lo que fue Eclesiastés 1:9, lo tipo y antitipo, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Los tipos, sombras, eso mismo será, antitipos, realidades. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, aquí tenemos la base de lo que es la tipología bíblica, tipo y antitipo. ¿Qué es lo que fue? Tipo, sombra. Lo mismo se hará, antitipo, realidades. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Tipos o sombras. Eso mismo se hará, antitipos, realidades. Eso es lo que Dios nos ha venido mostrando a través de la historia, y es tan importante entender esta parte, lo que es la tipología bíblica. Tenemos motivaciones de la parte del espíritu profecía. Bueno, aquí en primera de Pedro, segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos firme, que es aún más firme, y hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha. Amén. ¿Qué promesas aquí tenemos de parte del Señor para abordar el estudio? Y el espíritu profecía nos muestra unas promesas maravillosas. Dice aquí, en esta parte que está allí en la pantalla: así, al explorar el campo y cavar profundamente en busca de la preciosa joya de la verdad, se descubren tesoros ocultos. Inesperadamente encontramos una mena preciosa que ha de ser recogida y atesorada, y la búsqueda ha de continuar. Hasta ahora la mayor parte del tesoro encontrado estaba cerca de la superficie y se encontró enseguida. Usted puede ver aquí la fecha de este manuscrito. Ahí aparece la fecha, ¿cierto? ¿En qué año aparece, hermanos? 1897. Estamos hablando que 1897 se escribió este pensamiento. Y ella estaba diciendo la mayor parte, hasta ahora, hasta ese año de 1897, la mayor parte de las verdades que encontraron los pioneros estaban cerca de la superficie. Cuando la búsqueda se lleva a cabo debidamente y se usen todos los medios para mantener un entendimiento y un corazón puro, cuando la mente se mantenga receptiva y escudriñe constantemente el campo de la revelación, encontraremos ricos depósitos de verdad. ¿Cuántos decimos amén?
nos serán reveladas viejas verdades con nuevos enfoques y aparecerán verdades que han sido pasadas en alto en la búsqueda. Eso está en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 40. Así que bienvenidos, hermanos, a este estudio y que sea de gran bendición para nosotros en nuestra formación, para prepararnos para el fin del tiempo. Aquí tenemos este pensamiento que dice así: en las visiones dadas a Ellen White está ampliada la gran historia del gran conflicto de los siglos. Qué bonito, ¿cierto? En el fin del tiempo el Señor se tomó el tiempo, valga la redundancia, de invitarnos, de revelarnos con detalles los pormenores de la gran controversia de los siglos, el gran conflicto, ¿sí? Vamos entonces entrando al primer tramo que vamos a tratar de ir de aquí está, hermanos, de Lucifer hasta dónde. ¿Sí ven allí? De Lucifer hasta dónde, hermanos. ¿Ven allí? ¿Sí están viéndose la pantalla? Desde Lucifer hasta Adán. Muy bien, de Lucifer hasta Adán. Muy bien, hermano, gracias. A ver que están allí. Muy bien, entonces es interesante estudiar este tramo de manera interesante porque aquí encontramos nosotros el génesis de las apostasías y de las rebeliones y del pecado, ¿sí? El génesis de las apostasías está en este tramo y este tramo está revelado en el libro Ezequiel 28, 12 al 18, Isaías 14, 12 al 20 y el capítulo 1 de el libro Patriarcas y Profetas y también el capítulo 1 del libro Historia de la Redención. Este tramo nos ayuda mucho, estos libros nos ayudan a entender el génesis de las apostasías, de la rebelión, del pecado. Entender cómo arrancó nos va a ayudar a entender qué cosa, lo que está pasando hoy, ¿sí? Decíamos, hermanos, en una ocasión que los que estarán de pie en el fin de la historia son los que más identificados estén con el principio, en el inicio, en el génesis, ¿sí? Los que van a estar de pie en el fin de la historia de este mundo son los que más luz tienen, sobre el génesis, el inicio. Por eso es tan importante, hermanos, entender lo que ya ha sucedido. A veces pasa que el enemigo nos lleva a concentrarnos, a estudiar lo que no ha sucedido. Y eso es un peligro en la vida espiritual, hermanos, sobre todo cuando estamos comenzando, en la investigación bíblica. Hay hermanos que se centran a vaticinar acerca de lo que no ha sucedido, de lo que no se ha revelado, ¿cierto? Y descuidan lo que sí se ha revelado. Es un peligro también, hermanos queridos, déjeme decirle, porque el Señor nos ha llamado, como dice su sierva, no tenemos nada que temerle al futuro, a menos que conozcamos el futuro. Así dice. No, ¿verdad que no? ¿Cómo dice la sierva del Señor? No tenemos nada que temerle al futuro, a menos que olvidemos qué cosa. La manera y lo que el Señor nos enseñó en dónde. En el pasado. Entonces, la pregunta que yo les puedo hacer, hermanos, ¿dónde está la seguridad para el pueblo del Señor del fin del tiempo? ¿En conocer el futuro, en vaticinar acerca del futuro o en conocer el pasado? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Sí me escuchan? Pastor, ¿puede repetir la pregunta otra vez, Sí, Pastor? hermana, ¿dónde está la seguridad del pueblo del Señor? ¿En conocer el futuro, en lo que no ha pasado o en conocer lo que ya pasó? Bueno, en conocer lo que ya pasó, pero el futuro también el Señor nos da garantía de lo que va a pasar.
Pero ¿cómo conocemos el pasado de una manera, el futuro de una manera correcta? Lo vamos a conocer Analizando el estudiando el pasado. pasado. Sí. Amén. Los tipos me ayudan a conocer el antitipo. ¿Captan? Y eso es lo que muchas veces, lo que yo estaba diciendo ahorita, esto es importante, hermanos, por favor. Hay hermanos que están hablando de cosas del doctorado y todavía no han hecho, y tienen problemas con el preescolar, ¿sí? Eso es delicado, hermanos. En este tiempo no podemos darnos el lujo de salirnos de la orientación profética, cómo abordar el tema del futuro. Por ejemplo, hermano, este servidor lleva como 6 años tratando de entender lo que ha pasado. Ha sido grande todo esto, hermanos, duro. Y todavía me siento en pañales, pero ahí hay mucha luz para nosotros. Entonces, no hagamos del estudio del futuro el centro de nuestro estudio. Hagamos del pasado el centro de nuestro estudio porque es donde está nuestra seguridad. Los que van a estar de pie al final serán los que estuvieron identificados con el principio. Entonces, aquí encontramos la armonía antes de la rebelión. ¿Sí? ¿Cómo era el mundo antes de la rebelión? ¿Alguien lo puede leer este pensamiento, por favor? Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en el reflejar la gloria del Todopoderoso y en el alabarlo. Y su amor mutuo fue el fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Entonces, fíjense, hermanos, que ahí está la armonía antes de la rebelión y la apostasía en el cielo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí nos dice, cada manifestación del poder creador es una expresión del amor. Escucha, hermanos. Hasta antes del pecado, el universo eh, conocía el amor de Dios a través del poder creador de él. ¿Sí? Su soberanía, la soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos, ¿cierto? En la eternidad, por la eternidad, la divinidad reinaba soberana en su vasta creación y gobernaba desde el gran templo de la eternidad, en donde y hacia donde era adorada como creadora y como sustentadora de todo. Allí era el epicentro del gobierno del omnipotente desde los siglos por los siglos. Él era adorado como el gran creador y el gran sustentador de todos los mundos, ¿cierto? Entonces aquí encontramos la armonía, todo lo que está aquí revelado, ¿verdad? Está aquí revelado siendo la ley del amor, fundamento del gobierno del Señor, la felicidad de todos los seres inteligentes dependen del su perfecto acuerdo con las leyes, con los grandes principios de la justicia, ¿sí? Entonces, el génesis de la rebelión, pero produjo un cambio, ¿verdad? Aquí quería resaltar algo que en el caso de la redención, o sea, después que el pecado aparece, ahora el universo y las inteligencias celestiales van a conocer una faceta diferente del gran creador. Ahora él va a crear, por así decirlo, porque él es el creador de las cosas, pero también ahora va a aparecer como el gran redentor. El universo lo va a conocer como el gran redentor. Y es una faceta que no era conocida hasta ese momento cuando el pecado entra, y lo vamos a ver más adelante, esta partecita. Entonces, aquí encontramos, hermanos, haciéndole un zoom a la apostasía de la rebelión y la apostasía tipo alfa. Mire, el génesis de la rebelión y la apostasía tipo alfa típica en el cielo. Tenemos nosotros como adventistas estudiar un poco sobre lo que es la apostasía alfa y la apostasía omega. Algunos han escuchado hablar de eso.
Pero es interesante, hermanos, entender que la apostasía alfa de la cual habla la sierva del Señor, y lo vamos a ver en este estudio que vamos a hacer, vamos a encontrar un poco de luz sobre qué es la apostasía alfa y sobre qué es la apostasía omega. Miren, aquí estamos hablando del génesis de la apostasía tipo alfa, porque esa apostasía antitípica que se experimenta en el fin del tiempo tiene su tipo en el inicio de las apostasías que se estaban originando. ¿Estamos? Entonces aquí aparece lo que acabamos de leer en el libro Patriarcas y Profetas. Hubo un cambio, ¿cierto? En ese estado de felicidad. Y miren entonces aquí dice, el pecado se originó en aquel que estamos hablando aquí pecado, apostasía y rebelión, que son sinónimos. Entonces miren que este hombre había, perdón, esta criatura, esta había sido ¿qué? Honrada por Dios y que él era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Miren en cómo, para que nosotros veamos el escenario y también quiénes son los que más califican para ser parte de la apostasía. Aquí habla de la apostasía se originó en un ser que era honrado por Dios. Miren eso, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros estamos aquí tratando de acercarnos al Creador, ¿verdad? Dice que Él era el más exaltado en poder y en gloria. Y eso es tan importante entenderlo porque el enemigo quiere volverse, este tipo quiere reproducir esto en nosotros, ¿sí? Por eso decimos a veces que santo alabado, santo dañado, ¿verdad? Santo alabado, santo dañado. Él era exaltado en poder y en gloria. Y miren todo esto que pasó, lo que es la apostasía tipo alfa, miren, ¿dónde nace? Es como mirar dónde cuando estudian, los que estudian los huracanes, ¿cierto? Ellos buscan el clima, las circunstancias donde se originan los huracanes. Es como nosotros también acercarnos a la revelación y mira, aquí se originó una apostasía tipo alfa y mire las condiciones y las situaciones que la rodearon para que nosotros estemos prevenidos y no participar de esto. ¿Estamos? Entonces aquí está Lucifer, hijo de la mañana, más abajo dice, estaba como, estaba en la presencia del gran creador y los incesantes rayos de la gloria que envolvían al Dios eterno. Hermanos, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros que estamos estudiando las profecías corremos mucho peligro, por eso necesitamos orar mucho, porque miren, aquí dice que este ser estaba, recibía los incesantes rayos del gloria que envolvían al eterno. ¿Captan? Y miren qué pasó finalmente, el génesis de la rebelión. Poco a poco Lucifer llegó a qué? Al albergar el deseo de ensalzarse. Ahí está. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Miren cómo aquí nos está dando luz acerca de la apostasía tipo alfa. Aquí está el texto de Isaías 14, 13 y 14. Aunque abajo dice, con toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Ojo con esto, porque aquí nos está dando el Señor luz, ¿verdad? Acerca de esto, de qué es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? A veces nosotros creemos que apostasía es irnos de la iglesia. Hermanos, apostasía es algo más que eso. Eso tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un desenlace, ¿verdad? Aquí estamos viendo el inicio de esto, cómo se origina. Miren que este ser empezó, ¿sí? Llegó a considerar esa gloria como perteneciente a sí mismo. Cuidado con eso, hermanos. Una advertencia. ¿Qué había ahí? Cuando hay descontentos con el puesto que uno ocupa, peligro, peligro, ¿cierto? Tenemos que tener piedad acompañada de contentamiento, no una piedad acompañada de descontentamiento.
Esto nos enseña a nosotros, hermanos, muchas lecciones para este tiempo de una manera antitípica. El descontento no hace parte de los planes del Señor, ¿verdad? A pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las más huestes celestiales, y eso aparece allá en el fin del tiempo como una advertencia para nosotros, ingratos. Segunda de Timoteo 3, ingratitud. Mire lo que dice finalmente abajo, hermano. Trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. O sea, las personas comienzan a ser para nosotros no un fin, sino un medio. Como dije, hermanos, las personas comienzan a ser para nosotros no un fin, sino un medio para llegar a un fin. Eso es muy delicado, por eso nos enseña tanto estas apostasías para el fin del tiempo, porque el enemigo iba a seguir lo que él hizo, ahora quiere que nosotros también lo hagamos, ¿sí? Codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo. ¿Qué había aquí? Codicia. Hermanos, son pecados que no se ven, son pecados que pueden estar en la vida de nosotros, ser codiciosos, codiciar lo que otro tiene, no porque el otro, yo sí, pero él, pero yo no. Este príncipe de los ángeles aspiraba al poder. Lo que quería, hermanos. Tenía esas aspiraciones de poder, de grandeza. Eso le pertenecía al Mesías, ¿cierto? Al único que no le hace daño los halagos, hermanos. Le hace daño la adoración. Al único que no le hace daño la odulación es al Hijo de Dios, al Eterno, a nuestro Salvador. Pero cuando nosotros empezamos a alabar a las personas, a los hijos, a la esposa, ¿sí? De una manera que no edifica, decidimos acá, hermanos, santo alabado, santo dañado, porque este mismo ser todavía sigue propagando ese cáncer que comenzó en el cielo. El fin de la rebelión y la apostasía tipo alfa. Miren, aquí está, hermanos, aquí hay un detonante importante. Voy a leerlo por cuestiones de tiempo, pero si alguno lo puede, sí se puede ver bien allá, hermanos, porque este es detonante. Mire, el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial, santos ángeles, reunidos a su alrededor, ¿sí? Los ángeles alrededor, el Hijo y el Padre en el trono. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que el Mesías, su Hijo, o ahí le estamos hablando, y yo decía, hermano, miren, en ese tiempo él no se llamaba el Mesías. Estoy sustituyendo la palabra Mesías por la palabra Cristo. Lo que pasa es que aquí está la profeta mirando desde el tiempo en el que ella está viviendo. Ya el Mesías es una realidad, es una realidad. Aquí, en este contexto, ella está mirando el pasado de una manera profética, ¿no? Esta es una profecía inversa, ¿sí? Ella está mirando desde el tiempo en el que ella vivió, está en la profecía, el Señor la lleva al pasado. Miren que esta manifestación del don profético en el lenguaje es interesante, ¿no? A diferencia de los otros profetas que hay en la Biblia, que las visiones que Dios le mostraba era con relación a qué cosa, con relación a lo que no había sucedido, ¿verdad? Pero las visiones que Dios le está mostrando aquí a Ellen White son visiones con relación a lo que a lo que ya había pasado. Es interesante entender este enfoque, ¿verdad? Cómo en su gran amor el Señor ahora, después que pasó todo, a nosotros nos reveló esto que no se lo reveló a los del atrio, a los del Antiguo Testamento, ni los del Nuevo Testamento, sino que lo conservó para nosotros, hermanos. Qué privilegio tenemos nosotros de conocer esta revelación, ¿sí? De lo que sucedió allá en el cielo.
Y entonces aquí dice la parte final. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas para obrar especialmente en unión con el proyecto de la creación de la tierra. Miren que aquí todavía nosotros no existíamos. Es interesante, hermano, el espíritu de la profecía, ¿verdad? Mire cómo aquí se está hablando de cosas que todavía la tierra no existía. Y el Señor le está mostrando a la sierva aquí esta parte, y de todo ser viviente que habría de existir en ella, ejecutar su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en el Hijo. Esto está en Historia de la Redención, capítulo 1. Entonces, miren qué es lo que estamos diciendo aquí. El fin de la rebelión y la apostasía tipo alfa típica en el cielo, ¿no? Estamos porque van a haber otras apostasías alfa antitípicas en la tierra. Entonces, lo que estamos cubriendo aquí es lo que sucedió en el cielo. Entonces, aquí hay una parte importante que la escribimos, ¿verdad? La manifestación de la revelación de la voluntad presente del Eterno en un momento de la historia es el detonante para probar la lealtad de sus criaturas. Este principio se va a repetir en la historia y es bueno que lo tengan en cuenta. Ay, no lo entendí. Repetirlo. La manifestación de la revelación de la voluntad presente del Eterno en un momento de la historia es el detonante para probar la lealtad de sus criaturas. ¿Cómo prueba el Señor la lealtad de sus criaturas? Bueno, ahí estamos, la palabra clave aquí se llama revelación presente. ¿Sí? Que más adelante eso se va a llamar verdad presente. La revelación presente también va a ser igual más adelante en el estudio a lo que conocemos como la verdad presente. Y aquí encontramos la verdad presente para ese momento histórico en la eternidad antes de que existiera este mundo, era esto. ¿Cuál era? Conferir honor especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles para que todos debieran, ¿qué cosa? Adorar al Hijo, fuera igual a Él, y de modo que donde quiera que estuviese el Hijo allí, ¿sí? Debían adorar. ¿Estamos? El fin de la rebelión. ¿Qué pasó, hermanos? En ese concilio, ¿qué pasó? ¿Alguno puede leer esa parrafita, hermanos? Mientras, ¿sí? ¿Aló? ¿Puede alguno leer el párrafo? Sonido. Voy a leer, hermano. Sí, hermana, claro. Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angelicales, a las huestes angélicas y disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era el mismo, como quien ha sido agraviado. Se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergando a él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se le había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debía tributar honor, servil? Les declaró que él los había congregado para asegurar que no soportaría más esa invasión de sus derechos y de los de ellos, quien nunca más inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que deberían habérsele conferido, y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Muy bien, hermano. Entonces noten que aquí está el fin de la rebelión y de la apostasía tipo alfa. Miren qué termina ahora, ¿no? ¿En qué termina aquí la apostasía en este caso, no? Es interesante entender este principio y este párrafo. Eso está tomado del libro también Patriarca, pues, Historia de la Redención, ¿sí? Historia de la Redención. Ese no puse la cita, pero ahí está en Historia de la Redención.
Miren entonces, hermano, la manifestación de la revelación de la voluntad presente del Eterno es en un momento de la historia, ¿sí? Y de la adoración presente. Aquí hay dos cosas importantes. La voluntad del Eterno se hace audible y visible para todas las criaturas en ese momento histórico, ¿sí? Ahora deben adorar al Hijo, porque el Padre quería colocar el sello del Hijo en su creación, el sello del Hijo en su gran creación, sellar a la gran creación, a los mundos, con la obra del Hijo. Adoren al Hijo, ¿ya? Es interesante entender esto. O sea, el Señor lleva como un programa, un proceso, ¿cierto? Primero le pone el sello de Él, ahora quiere que la creación tenga el sello del Hijo. Y luego más adelante vamos a verle el sello que Dios quería poner sobre su creación de la obra del Espíritu Santo para salvaguardar su reino, ¿sí? Entonces, aquí noten, es el detonante para probar la lealtad de sus criaturas. Satanás no acepta estas nuevas estas nuevas disposiciones. Él estaba de acuerdo con todo lo anterior, pero esto que el Eterno estaba revelando allí y lo que él estaba pidiendo que hiciera, eso no. Eso no. Yo acepto lo otro, pero no lo acepto. Y ahí fue donde ahí afloró la semilla de la rebelión y de la apostasía. Entonces, el fin de la rebelión y la apostasía típica alfa en el cielo. Aquí lo tenemos. Lo que es una apostasía alfa y una apostasía omega. Porque es lo que vamos a estudiar en esta serie, apostasías las apostasías, ¿sí? En la historia. Entonces, voy a hacer aquí un encierro de lo que es la apostasía alfa. La apostasía tipo alfa es la rebelión sutil en semilla. Esto tiene que ver con la parábola de la cizaña, hermanos. Está en Mateo 24, en Mateo 13, 24. ¿Sí? La rebelión, la apostasía tipo alfa es rebelión en semilla. La apostasía, rebelión tipo omega, es la cosecha de la rebelión alfa. ¿Ya? La cizaña sembrada y recién nacida es la apostasía alfa. Y la cizaña florecida es la apostasía omega. La apostasía alfa sucede dentro del pueblo remanente presente. Si se conserva y consciente, esta va creciendo hasta volverse en una apostasía tipo alfa. Pregunta, hermano, ¿dónde quería realizar el diablo la apostasía tipo alfa? Pues en sus planes. Si el Señor no hubiese intervenido, ¿qué hubiese pasado, hermanos? Subiré a los cielos y seré semejante a quién. Pero el Señor los expulsa del cielo, ¿verdad? Cuando ellos desechan todas las alternativas que el Señor les estaba ofreciendo para que se volvieran de ese camino, para que se apartaran de ese camino, entonces allí sucede que pasa esto, ¿verdad? Y entonces esa apostasía alfa ahora sale, ya no se va a realizar en el cielo porque son expulsados del cielo y ahora el enemigo va a buscar un lugar en el vasto mundo creado por el Señor donde él pudiera dar la cosecha. La apostasía alfa sucede dentro, ya lo habíamos mencionado entonces, el Eterno revela su voluntad presente en un momento histórico para salvaguardar la adoración y a sus criaturas al iniciar una nueva etapa. Pregunta, hermanos. ¿Qué etapa nueva estaba por comenzar en el universo de la eternidad, de la eternidad, de la eternidad cuando se originó el pecado? La rebelión en el cielo. ¿Qué habíamos mencionado? Estaba en proyecto la creación de ¿qué? Del planeta Tierra. ¿Sí lo leímos? ¿Se acuerdan? Que ahí el Señor los reúne y les dice que van a crear el hombre, van a crear un nuevo mundo, ¿sí?
Y en ese contexto, él manifiesta su revelación para que, en cierta manera, salvaguardar la etapa que se va a aperturar en la historia. Entonces, en este contexto venimos aquí, entonces la revelación, ¿verdad? El Eterno dice, y la manifestación presente de la voluntad del Eterno. Si se acepta parcialmente la revelación reciente, pero no la presente, el Eterno mide la lealtad a la revelación reciente por medio de la manifestación de la revelación presente. Escuche esto aquí, bueno, ¿cómo se come esto? Es interesante entender que este parrafito, ¿sí? Entonces, hay personas que en este caso el diablo estaba aceptando el resto de las cosas reveladas por el Señor. Pero esto que está recién revelando aquí, él no quiere participar de esto. Y resulta que el Señor estaba midiendo la lealtad a lo anterior a través de la lealtad a lo que le estaba diciendo que hiciera. Por eso decimos, el Señor mide la lealtad a la revelación reciente por medio de la revelación presente. ¿Canta? Revelación reciente y revelación presente. Analícenla y más adelante vamos a ampliar estos conceptos en el estudio. Entonces, la apostasía omega hace una aceptación parcial por conveniencia egoísta de la revelación reciente. Escuche, la apostasía omega, ¿sí?, hace una aceptación parcial por conveniencia egoísta de la revelación reciente, porque le da estatus para llevar a otros a sus planes. ¿Vamos? Pero no se somete a la revelación. Esa es la diferencia, hermano. Y esto es importante. ¿Estamos usando la palabra o queremos que la palabra nos use? ¿Sí? Sino que se usa la revelación reciente con propósitos egoístas. Esto se llama lo que se llama presunción, y esto es entenderlo, es interesante entenderlo en estos libros que estamos estudiando para nosotros ampliar nuestro aspecto sobre esto, hermano, ¿cierto? La tendencia de la naturaleza humana caída, hermanos, es aceptar la revelación reciente porque me da estatus. Cuando voy con motivos egoístas, por ejemplo, voy a la palabra para que se haga lo que yo digo, o voy a la palabra para hacer lo que el Señor dice. Entonces, ¿quiero usar la Biblia o quiero ser usado por la Biblia? En este caso, ¿verdad? Hablando de las revelaciones que el Señor ha ido dando en el tiempo para nosotros. ¿Sí? Entonces, mirar estas cosas nos van a ayudar, hermanos, a ampliar el aspecto del gran conflicto, de la gran controversia, del Génesis, ¿sí? Porque con estas cosas es que el enemigo va a jugar, ¿sí? Que usted acepte la revelación reciente, pero no acepte la manifestación presente. ¿Estamos? Por ejemplo, hay personas que aceptan la Biblia, pero no aceptan los escritos de Ellen White. ¿Creen en la qué? En la revelación reciente, en este contexto, ¿sí? Pero no aceptan la revelación, aceptan la revelación, digamos, reciente, pero no la presente. ¿Estamos, hermanos? La revelación reciente, el Nuevo Testamento, porque se inspiró desde el lugar santo. La revelación presente, ¿cuál es? El espíritu de la profecía. ¿Estamos entendiendo? Ah, no, yo sí acepto. Entonces, pero resulta cómo es el principio. El Señor mide nuestra lealtad a Él con qué cosa, hermanos. ¿Con la revelación reciente o con la revelación presente? ¿Qué dicen ustedes? La revelación presente.
Exactamente. Con eso es que él mide si soy o no soy, así como estamos trayendo este principio desde allá, desde antes que fuéramos creados, hermanos. El planeta Tierra no se había creado y ya allá el Señor estaba dando luz para nosotros en este tiempo final. Entonces, aquí está el Edén recién creado, estamos aquí, mire, todo hermoso, bonito, ¿verdad? Ay, qué bonito irnos por allá un ratito, hermanos, de paseíto, ¿verdad? Entonces aquí encontramos, se ejecuta el plan de ¿qué? De la creación pese a la rebelión, porque ya había una rebelión, pero el Señor corre el riesgo, ¿sí? Y se advierte del peligro. Estamos entonces el origen, el génesis de la rebelión y la apostasía tipo alfa típica ahora en el Edén, pero noten que es antitípica en el contexto de que comenzó en el cielo. O sea, lo que sucede en el Edén es un antitipo de lo que pasó en el Edén. Lo que pasó en el Edén es un antitipo de lo que pasó allá en el cielo, ¿cierto? Entonces aquí habla el pensamiento. Los ángeles, los moradores del Edén, habían de ser, ¿qué cosa, hermanos? Probados. ¿Captan? ¿También el Señor probó a los ángeles? Sí. ¿Y puede probar a todos los mundos que va creando? Sí. Únicamente podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir o desobedecer y perecer. Pero Dios había colmado de ricas bendiciones. Pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acaecería desgracia y ruina. Esto está en el libro Patriarca y Profetas. Entonces aquí encontramos el padre consultó con el hijo con respecto a la ejecución inmediata de sus propósitos de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad. Hermano, el tema de las pruebas son necesarias. Esto tiene que ver como cuando hacen un puente. Cuando hacen un puente, antes de entregar la obra, ¿qué pasa, hermanos? ¿Hacen una qué? Hacen una prueba de resistencia. El puente puede con tantas toneladas, entonces suben tantos carros. Las pruebas son necesarias porque revelan que lo que dice es así. Por eso cuando nosotros tenemos pruebas en la vida, hermano, tenemos que tener coraje, gallardía, fe, confianza, porque las pruebas son las que revelan si somos o no somos hijos de Dios. ¿Sí? Todos los seres creados por el Eterno, aún antes del pecado, son probados para ver si son leales o no son leales. El Señor, antes de darle lo mucho a los hombres, le da lo poco y los prueba en lo poco para darle lo mucho. Entonces se pueden ver que los ángeles también eran probados con respecto, como también el hombre fue probado. Tenían que demostrar lealtad inteligente a la voluntad del Eterno. ¿Sí? Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlos, en el tiempo llegarían a hacer ¿qué cosa, hermanos? Miren lo que dice. ¿Sí lo están leyendo? Ayúdenme. Si soportaban la prueba a la cual Dios los convenía someterlo, con el tiempo llegarían a hacer ¿qué cosa? ¿Igual a quiénes? A los ángeles. A los ángeles. Tendrán el favor de Dios. Tendrían, ¿verdad? El favor de Dios. Podían conversar con ellos y todos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. ¿Canta? Tenía que darles libertad. Esto está en la historia de la redención. Entonces, hermanos, el Génesis. Encontramos el árbol. Esto es importante entender aquí esta parte. Ya ustedes lo conocen, pero resaltar algo aquí. El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor hacia Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición, hermano, una sola tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en ese punto especial, serían culpables de ¿qué? De transgresión.
Satanás no los seguiría continuamente. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones. Solamente podría acercarse ¿a dónde? A ellos junto al árbol. Ahí tenemos, si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían ¿qué? Expuestos a sus engaños. Ahí tenemos lo que dice la palabra de lo que el Eterno le había dado al hombre en Génesis 1:26. Génesis 1:26 le dio tres cosas. Gloria, le iba a dar toda la gloria, todo el dominio y el reino. Gloria, dominio y reino. En ese árbol estaba contenido, ¿verdad? Por eso fueron probados con relación al árbol. Porque ¿con qué tenía que ver el árbol, hermano? ¿Con cuál de esas tres cosas? Gloria, dominio y reino. ¿Con cuál de las tres? Con el dominio y el reino. Muy bien. Y la gloria, porque también estaba involucrada lo que cuando el hombre come, en el árbol ese prohibido estaban contenidas la llave, si no comían, podían perpetuar la gloria del Señor en sus vidas, la inmortalidad por la obediencia, ¿sí? Pero cuando comen pierden el dominio, pierden la gloria y pierden el reino, porque la gloria tiene que ver con la imagen y la semejanza, ¿cierto? ¿Sí? El dominio, bueno, ahí está. Y entonces es lo que sucede en el Edén. Entonces miren aquí el génesis de la rebelión, apostasía tipo alfa en el Edén. Entonces vamos a mirar con detalles aquí. Manifestación de los principios de la apostasía omega en el Edén. De la apostasía omega en este caso, ¿no? Porque se está terminando una apostasía que comenzó en el cielo. Miren el proceso, hermanos. Número 1. ¿Cómo viene en Génesis 3? Ahí dice, le habla de Elohim. ¿De quién le habla la serpiente a Eva, hermanos? Viene hablando del creador, ¿sí o no? Génesis 3:1. Como un mensajero de la revelación reciente que ellos tenían en la mente. Estaban familiarizados con el creador. Entonces, él les viene hablando del creador. Ahora, la serpiente le habla a la mujer de la revelación presente que el Eterno les había dicho. Pregunta, ¿cuál era la verdad presente para Adán y Eva, hermanos? La verdad presente para Eva, ¿cuál era? Génesis, ¿qué? Génesis 2:16. ¿Sí? De todo árbol del huerto. Ahí está, Génesis 2:16. Esta es la verdad presente, mírenla. Era la verdad presente para Adán y Eva. Con esa revelación, el Eterno estaba midiendo la lealtad, la obediencia a ellos, la obediencia de ellos. Con esa verdad presente, con esa revelación presente. Entonces, piense cómo va a trabajar Satanás aquí para meter la apostasía, el pecado y la rebelión. Entonces, la revelación, mire qué hace la serpiente. ¿Le habla a quién? A la mujer de la revelación presente, que el Eterno, ¿verdad? Le habla de la revelación presente. ¿Qué le habla de la revelación presente? De la verdad presente. Eva discute con la serpiente acerca de la qué? De la verdad presente con la serpiente. Con la serpiente no se discute, ¿verdad? Es interesante este principio que está allí, hermanos, y muchas veces nosotros cometemos errores, porque el enemigo, ¿a quién va a tentar hoy, hermanos? Al pueblo remanente que tiene la revelación presente del Eterno. A ese pueblo es que la serpiente hoy quiere engañar y va a usar los mismos métodos que vino usando desde el cielo. Tercero, Satanás se le hace creer que la verdad presente no es como ella la había entendido. ¿Qué hace el diablo? Le da una aplicación contraria a la revelación presente. ¿Qué decía la verdad presente? El día que comas de él,
ciertamente que. ¿Estamos ahí, hermanos? Morirá. Muy bien. ¿Y qué le dice Satanás? Miren qué interesante entender. Primero le habla de la verdad presente, pero ya cuando empiezan a discutir sobre la verdad presente, ahora el enemigo le da una aplicación que termina a una aplicación contraria a la revelación explícita que ya el Señor le había dicho. Número 4, ¿qué alguien que me ayude a leer? ¿Están ahí? Bueno, yo leo entonces. Serán como Elohim. ¿Qué significa esto? Hay ganancia en la aplicación de la nueva interpretación de la verdad presente. ¿Qué le dijo la serpiente, hermanos? Ah, serás como Dios. Sino que Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo qué cosa. Y entonces, ¿cómo se traduce eso? Que hay ganancia en la aplicación de la nueva interpretación. O sea, hermano, miren, esto pasa mucho en la iglesia, que el no dice lo que dijo. Finalmente eso no fue lo que dijo, eso fue allá, el vino una vez aquí, tuve una cosa, ¿no? Y pasó una situación y yo, mire lo que dice la sierva. Hay que ver el contexto, dijo la serpiente antigua. Atentamente, Satanás. Hay que ver el contexto, hay que ver el contexto. Entonces, la profeta no termina diciendo lo que dijo, sino lo que el doctor quiere que diga la profeta. Es interesante entender esto, hermano, porque este principio que el diablo usó lo va a usar para que nosotros seamos instrumentos de apostasías. Entonces, mantener la fe en la antigua interpretación es muy atrasado. Está usted chapado a la antigua. Estamos relegados. Eso es lo que trata de decir el diablo. La verdad presente, pero con una aplicación diferente. Eso es lo que el diablo ha querido siempre hacer a través de los siglos, hermano. Ah, sí, nos habla de la verdad presente porque eso es algo de nosotros que Dios nos dio. Pero ¿qué hace finalmente la apostasía? Le da una aplicación que diferente. En esto, esta apostasía es una tipo alfa mezclada con una tipo ¿qué? Omega. Hermanos queridos, el tiempo se acabó. Esto está interesante. Queremos a llegar hasta aquí, el Edén perdido, ya aquí se pierde el Edén y se activa el templo de la que, hermanos, de la redención. Ahora el Eterno va a activar el plan de redención, el misterio oculto, va el templo del cielo, ese templo de la redención, porque ahora la gran creación del Señor lo va a conocer con una nueva, el creador, pero ahora lo va a conocer como el qué, como el redentor, ¿cierto? Así que se pierde la inmortalidad por la obediencia e inicia el periodo de alcanzar la inmortalidad por la qué, por la dependencia del Mesías. Hermano, la inmortalidad por la obediencia se pierde en el Edén. Muchos hermanos todavía creen que estamos en el Edén. Hermano, la obediencia hoy es un resultado, no es un fin. Antes del pecado, la obediencia era un fin. Pero después del pecado, la obediencia es un resultado de estar siguiendo al Cordero, porque separados de él nada puedo hacer. ¿Estamos? Porque ahora, después del pecado, tenemos lo que se llama, ¿qué cosa? La inmortalidad por la dependencia del Mesías. Génesis 3:15. Así que aquí tenemos el misterio oculto, el templo de la redención que el Eterno ahora va a ir aperturando a medida que el desarrollo del plan de salvación se va avanzando. Entonces, hermanos, el Señor está llamándonos en esta hora para que miremos el devenir de la historia, ¿sí? De la eternidad perdida a la eternidad recobrada. O sea que esta visión de la eternidad perdida, la eternidad recobrada, hermanos, es la historia que el Señor nos ha revelado a través de los siglos. Así que
Les invito en esta hora, hermanos queridos, para que le pidamos al Eterno que haga posible que nosotros podamos vencer al enemigo siguiendo al Cordero. Que hoy nuestro anhelo sea apegarnos al Cordero, hermanos. Seguir al Cordero por donde quiera que Él va, porque el Cordero es el que vence al enemigo. El Cordero es el que nos da la victoria presente y es el que nos va a dar la victoria eterna. Por eso el llamado en esta hora, hermanos queridos, es para que le pidamos al Cordero que entre a nuestras vidas y nos compre con su sangre. Que podamos ser comprados por ese bautismo del agua. Que podamos ser bañados por el bautismo del Espíritu, el bautismo de la palabra y el bautismo de la oración y poder presentarnos ante el Padre Eterno, adorar al que adoran en el templo de la redención en el cielo por los siglos de los siglos. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Gloria te damos, Padre, en esta hora. Gracias te damos, Padre, porque han tenido a bien revelarnos estas maravillas y estas glorias. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Bendito Padre, aquí hay un pueblo que está siguiendo al Cordero, Señor. Aquí estamos, Señor, el Israel del lugar santísimo, acompañando a tu Hijo, invocando tu nombre y la obra que realiza, porque queremos ver en nosotros los beneficios presentes, Señor. Solamente tú podrás darnos la victoria, Padre. ¿Quién podrá enfrentar semejante enemigo, semejantemente brillante? Pero tú has prometido darnos la victoria y por eso la invocamos sobre nosotros, nuestras familias, sobre las iglesias donde nos has puesto a ser testigos tuyos, Señor. En este tiempo de apostasías, enséñanos a vivir como tu Hijo. Enséñanos, Señor, a tener la fe de tu Hijo en nuestras vidas. Oh Padre Celestial, y que no permitas, Padre, que la apostasía, el pecado y la rebelión nos separen de ti. Saca toda mentira de nuestra vida, toda levadura, Señor, toda maldad, toda malicia. Y límpianos, Señor, con tu preciosa sangre, porque queremos estar contigo por los siglos de los siglos. Queremos estar en esa eternidad recobrada, Señor, que tú nos vas a devolver. Gloria te damos en esta hora en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén.